Bien, lo que se dice, la realidad mata el relato. ¿Cuál es la realidad en la Universidad de Villa María con respecto a este tema? Está con nosotros el rector Luis Negrete. Bienvenido, Luis. Bueno, un gusto estar de nuevo en Noti. Bien. ¿A ustedes también sorpresa, incertidumbre? ¿Son definiciones correctas? No. Sorpresa sí, incertidumbre no, porque la Universidad Nacional de Villa María cuenta con un número muy, pero muy reducido de estudiantes extranjeros que estén cursando una carrera universitaria. La semana pasada estábamos despidiendo a 20 y pico de estudiantes que habían venido a hacer una estancia de 6 meses. Son estudiantes de intercambio, así como los nuestros propios estudiantes viajan a otros lugares en la misma actividad. Pero en lo que concierne a estudiantes que eligen una carrera, se instalan en Villa María, en Villa del Rosario, en Córdoba o en San Francisco y cursan una carrera durante esa cantidad de años, tenemos 4 o 5 estudiantes en total. Y por otro lado, no tenemos los detalles de la reglamentación, pero de acuerdo a los anticipos que se han dado, se trata de los estudiantes extranjeros no residentes, lo cual es como una especie de contradicción, porque no se puede ser estudiante en la Argentina, universitario, y no ser residente. Por todas las instituciones exigimos que el estudiante que se inscribe tenga en regla su cuestión migratoria, y alguien que viene por una cuestión de turismo o a visitar a un pariente no puede inscribirse a cursar una carrera universitaria. Tiene que sí o sí gestionar su residencia. Entonces, al mencionar estudiantes no residentes, no podrían directamente estar estudiando en una universidad. Si te interpreto es que lo que está presentando el gobierno es algo que ya está hecho, ya es una realidad. Para poder ingresar a la universidad está contemplado esto, o sea que sería innecesario es ir por más de lo mismo. Si no hay algún cambio en lo que ellos marcan. Puede ser, hay que ver la reglamentación. De acuerdo a los titulares, no sería aplicable. Luego, si la reglamentación, por ejemplo, establece que es para los extranjeros residentes, allí hay alguna barrera, que es el tratamiento a las personas de otro país. No es lo mismo alguien que viene a atenderse desde Bolivia, desde Chile, desde Uruguay, Paraguay o Brasil a un hospital público, que cruza la frontera y va al hospital público para atenderse, que alguien que viene a radicarse en el país a estudiar, para lo cual, como ya dije, necesita regularizar su cuestión migratoria como residente estudiantil. Puede que en otras universidades sea una problemática. Tengo presente que, por ejemplo, la Universidad de Rosario, en la carrera de Medicina, donde no hay un ingreso a través de distintos exámenes, sino que es un ingreso irrestricto, hay una cantidad importante de estudiantes brasileros, pero conversando con el rector y con otra gente de Rosario, eso se compensa con el movimiento económico que generan todos esos estudiantes. Cerca de 2.500, 3.000 estudiantes estudian medicina y son extranjeros allí en la Universidad de Rosario. Y tienen un circuito de alquileres, gastronómico, de recreación, que es como si uno se asegurara tener una cierta cantidad de turistas en tu ciudad que están todo el tiempo generando gastos. Sí. La verdad que es bastante conveniente en términos de la relación de lo que el Estado invierte en la formación de un profesional. Vamos a ir a un extracto, ¿sí, director? Un extracto, segundos dura, dentro de lo que marcó Adorni ayer y generalizaba, o por lo menos marcaba que estaba contenido de la mayoría de las universidades, y cuál es la realidad de la Universidad de Villa María, que tiene, ¿sí?, esta carrera que es medicina. Lo escuchamos. Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. Te escucho. Y la verdad que esa estadística desconozco de dónde la toma, no la comparto. En la Universidad de Villa María, ninguno de 500, digamos, ingresan 60 por año, son 6 años, 6 por 76, más alguno que está atrasado. Estamos hablando de 400, 500 personas y no recuerdo una vez una ingresante chilena, pero que vivía en la Argentina, estaba casada en la Argentina, un colombiano también estaba radicado aquí en la Argentina, gente que viaja a estudiar, y en otras universidades puede ser que haya un porcentaje, pero de ninguna manera el 33%, bajo ningún punto de vista, el 33% de los estudiantes de medicina argentina son extranjeros. Eso es un número seguramente erróneo. Ahora, erróneo y por un margen muy grande. Lo que me estás diciendo es que hoy
en el cursado de todos los años no hay ningún estudiante extranjero que esté estudiando medicina en Villa María hoy. No, puede que haya uno y yo no lo conozca. Ajá. Pero yo doy clases en el ingreso y trato de entrevistar públicamente, saber quiénes son, de dónde vienen, y por eso recuerdo a esta persona de origen chileno o a este joven de origen colombiano, pero creo que el de origen colombiano no ingresó y la chica de origen chileno abandonó la carrera. Por lo tanto, creo que no hay ningún estudiante de medicina en la universidad que sea extranjero. Y menos extranjero no residente, vuelvo a reiterar, necesitaría regularizar su cuestión migratoria primero. Lo preocupante de todo esto es que este tipo de informaciones se instalan y mucha gente se queda con este concepto y por ahí no siguió escuchando o no escucha la respuesta que están dando los rectores, porque no sos el único que está dando respuestas, sino que son muchos los que están saliendo a hablar y por ahí se quedan con ese concepto de que esto es lo que pasa en la Argentina, que es incorrecto. Y son especies de eslóganes, ¿no? Las universidades no quieren que se auditen, las universidades tienen muchos estudiantes extranjeros a los que le podrían cobrar y no les cobran, las universidades tienen gastos superfluos, pero no hay demostración de por qué se dice eso. Y luego la respuesta es parcial siempre, porque quien escucha lo primero no siempre escucha lo segundo. Fuera de cámara comentábamos del caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde supuestamente en un predio, en un edificio donde funcionarían algunas actividades académicas, estaba instalado un boliche. Y lo cierto es que cuando la rectora salió a explicar que hace 4 años que no dispone de ese inmueble, esa explicación nadie la escuchó. La verdad que es lamentable porque se instalan afirmaciones que no son ciertas, no son verdaderas. Que no es la primera, que hay una repitencia en esto que ocurre. Nombrabas recién el hecho de el gobierno revisando cuentas. ¿Esto está ocurriendo? ¿Ya ha habido alguna presentación en fecha para con la Universidad de Villa María de auditar o no? Nosotros figuramos en una lista de 26 universidades que seríamos auditadas como siempre, digamos, que somos las 26 universidades que en diciembre del año pasado suscribimos un convenio voluntario que luego de un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación que determinó que la SIGEN no debía controlar a las universidades, la Universidad de Villa María y otros 25 suscribimos un convenio solicitando seguir siendo auditadas también por la SIGEN, además de por la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que es el organismo natural de control de las universidades. Lo que surgió ahora es que un nuevo dictamen del Procurador del Tesoro devolvió esa facultad a la Sindicatura General de la Nación y en el plan anual para 2025 incorporó a 26 universidades, las 26 que voluntariamente nos habíamos sujetado a esos controles. Nosotros estamos esperando que nos envíen cuáles son los elementos, las áreas, las actividades que se van a auditar y a disposición todo nuestro equipo de la auditoría interna que vuelva a tener la misma configuración que tenía antes, una especie de doble dependencia entre la universidad y la SIGEN. Son trabajadores de la universidad, pero reportan también en la SIGEN, tanto el auditor como el resto de su equipo. Bueno, así fue siempre y no nos cambia nada que vuelva a ser de esa manera. Me tomo un minuto más para preguntarte cómo, porque estamos en momento de balance, cómo estamos terminando el año, específicamente en los números. ¿Saneados? Muy preocupados, un año extremadamente complejo, el más complejo que me ha tocado vivenciar. Ajá. Estamos en diálogo con la autoridad de la Subsecretaría de Política Universitaria para resolver algunas problemáticas que presentamos hacia el mes de febrero-marzo. Queda muy poco, tenemos expectativa de que eso se resuelva para poder empezar el año 2025 con algo de tranquilidad, que esa tranquilidad va a ser más o menos completa en tanto y en cuanto tengamos un presupuesto, porque si el Congreso de la Nación no sanciona un presupuesto para todo el Estado Nacional, tampoco lo va a haber para las universidades, y ahí sí que vamos a vivir otro año de incertidumbre como fue este, donde se recondujo el presupuesto 2023 para 2024 y se reconduce el de 2023 para 2025, vamos a depender de la voluntad unilateral y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de las universidades y no de un presupuesto prefijado que aunque no sea insuficiente, pero al menos uno sabe a qué atenerse. Te escucho hablar y me parece un déjà vu, no me digas que vamos a repetir el principio del año que viene con y depende de nuestros representantes en el Congreso de la Nación, son ellos los encargados de llevar adelante
la diagramación de un presupuesto. Por supuesto, el Poder Ejecutivo envía una propuesta, los diputados son los responsables, la Cámara de Origen, de trabajarla. Y esto es la política, ¿no? La política es la que tiene que sentarse, dialogar, llegar a los acuerdos y consensos necesarios, no por las universidades únicamente. Yo recientemente tuve la posibilidad de viajar al exterior y visitar distintos estados norteamericanos y universidades muy importantes y empresas multinacionales y hablar con argentinos que están ejerciendo posiciones muy importantes en esas empresas y todos nos afirmaban que no se podía invertir en un país donde hay inseguridad jurídica, donde no hay un presupuesto, y lo ponían como ejemplo. O sea, ustedes en la Argentina ni siquiera tienen un presupuesto. Eso le da verosimilitud y certidumbre no solo a las universidades, sino a todas las áreas del Estado y también al sector privado. No puede no haber un presupuesto por segundo o tercer año consecutivo. ¿Se terminará el año con alguna deuda, me decís, o no? Mira, nosotros apelamos a distintas alternativas para no terminar el año en un déficit. Esa alternativa tiene que ver con la gestión de los recursos financieros de los empleados de la universidad, tanto docente como no docente, que lleva adelante un banco local que ganó una licitación y que por ejercer esa función le paga un canon a la universidad. Nosotros, por los 3 años de duración del contrato, estamos recibiendo de manera anticipada ese canon y con eso estamos paliando el déficit, pero eso es finito, ¿no? En algún momento se termina y allí vamos a tener problemas graves. Si nosotros llegamos con el déficit que tenemos previsto llegar a fin de año, lo vamos a paliar con un adelanto de ese canon. Y bueno, y el año que viene veremos, esperemos que sea un mejor año. Pateando la pelota para adelante, digamos. No queda otra alternativa. No queda otra alternativa, los salarios hay que pagarlos. Sí. ¿El gobierno no cumple en tiempo con el dinero que tiene que mandar o eso sí? No, los dineros que hay que enviar a las universidades para el pago de salario y gasto de funcionamiento, si bien para gasto de funcionamiento son escasos y tenemos serias dificultades, pero se envían en tiempo y forma. Ajá. Y para los salarios también, salvo un mes donde repercutió un problema que se había suscitado en la Universidad de Rosario, pero inmediatamente se resolvió. En eso hay que decirlo, no hay ningún inconveniente para el pago de salarios. El problema es lo insuficiente, digamos. El problema es que es insuficiente para el gasto de funcionamiento y que este año ha habido un atraso muy importante en términos de los salarios de docentes y no docentes en relación a la carrera inflación-salario. Los salarios quedaron muy por detrás. ¿Cuántos años como rector? 9. Cumplí 9 en septiembre, los últimos 3, poquito menos, así que hasta el 27. ¿Me decís que este 9º año ha sido el peor económicamente? El más complejo, el de mayor incertidumbre, el de más dificultades, pero por lejos, sin duda. El 18 fue difícil, pero este fue peor. Esperemos que el 25 las cosas se puedan ordenar un poco y podamos tener un año nuevamente de crecimiento. Es la primera vez que yo advierto que fue un año para la universidad de pasos atrás. Y me cuesta mucho decirlo, me cuesta mucho asumirlo, porque en 29 años de universidad, aún en las crisis siempre la universidad pudo avanzar, aún en los contextos difíciles. Y este fue un año de pasos atrás, de actividades que se tuvieron que dejar de realizar, de áreas que directamente tuvieron que cerrar. Digo, teníamos una orquesta sinfónica que hoy no tenemos, entre otras cosas por esta razón presupuestaria. En este espacio conviven distintas áreas porque tuvimos que desalquilar inmuebles por no poder pagar los alquileres. O sea, muchos retrocesos en este Obras 2024. inconclusas. Obras inconclusas. Ahora estamos, por suerte, viendo la punta del ovillo para ver si se reanudan, se hicieron los primeros pagos, las primeras actualizaciones, veremos. Ojalá que esto continúe para, ya no en diciembre, pero sí en enero, febrero, poder reanudar las obras y terminarlas porque están muy cerca de poder ser concluidas. Están cerca del 90-92%. Gracias por venir.